¿Qué tal, gente? Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Mutación. Hoy tomando un cafecito con una persona muy especial. Londi, bienvenida. Gracias, Milton. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en tu programa. Ok. Motivación total. Sí, gracias por el cafecito. Yo creo que en ninguna de las otras grabaciones habíamos tomado un cafecito con los invitados, así que hoy me siento muy especial. Muy halagada. Muy consentido me siento. Sí, de eso se trata, ¿verdad? De consentirnos. Yo creo de que el café es la mejor oportunidad para abrir cualquier conversación. Sí, sí, porque siempre uno dice cuando va con una persona, a ver, ¿cuándo vamos a tomar un cafecito y platicamos, va? Sí, es como el pretexto perfecto para una buena conversación. Así es, nos abre tantas puertas. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Sí? Gracias a Dios, muy bien. Trabajando, siempre, ¿verdad? Trabajando. Siempre trabajando. Eso nos caracteriza mucho y entonces estamos siempre trabajando. Excelente, sí, yo siempre desde que la conocí, pues fue en el proyecto, ¿no?, de redes de mercadeo de Inmunotech. Ahí fue la conocí, me habían hablado muy bien de usted, me habían platicado que era una mujer muy dinámica, que siempre andaba emprendiendo y haciendo. Es el café el que nos da energía. Totalmente. Es pura cafeína. Sí, pues estamos aquí en su hacienda, gracias por recibirme, de verdad. Es un lugar que es bastante agradable. Sí, gracias. Natural totalmente. Totalmente, la naturaleza. Qué bonita la combinación de la naturaleza con lo moderno y eso, creo que está como que muy de moda. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, precisamente en pandemia. Uh-huh. Yo creo que todos hemos andado atrás de un sueño, ¿verdad? En algún momento, pero nos cuesta desarrollarlo por el tiempo. Uh-huh. Entonces el tema de un café, de un vinito, siempre lo había tenido en mente. Pero dije, bueno, no tengo tiempo de armar algo, ¿verdad? Bonito todavía. Pero en pandemia precisamente aparece un proceso del horario con la policía. Y resulta que fui por un café a Flores, ¿verdad? Y cuando venía de regreso la policía nos agarra porque veníamos fuera de horario. Y pues eso me hizo encerrarme totalmente. Y dije, bueno, después del proceso fue fuerte con la policía. Y me encerré tanto que un día mi hija me vio de plano deprimida o algo, ¿verdad? Y me dijo, mami, te hace falta salir, ¿verdad? Entonces le digo, sí, la verdad sí. No te preocupes, mejor te monto el restaurante en casa. Y armó una mesa y me colocó un cafecito, así como lo que tenemos acá. Un vinito y bueno, me dice, ahí está, no tienes por qué salir. Ay, dije, en serio, se ve muy bien. Y empezamos a ver que en realidad teníamos un espacio agradable, ¿verdad? Para colocar algo para nosotros primero. Pero siempre cuando las amigas venían o los amigos me decían, Londi, qué lindo lugar, ¿no has pensado en un café? Y yo, ¿en serio? ¿Ustedes vendrían hasta aquí? Y me decían, sí, vendríamos. Entonces, sin ningún problema, iniciamos el proyecto, ¿verdad? En pandemia empezamos a arreglar el piso, a arreglar esto, las palmeras, a arreglar todo. Y de repente, cuando sentimos ya teníamos el proyecto, ¿verdad? Y la verdad ha sido una bendición para nosotros. Los amigos se han cumplido, han venido. Entonces les digo, ahora ya no les regalé el café, ahora se los vendo. Claro, el negocio va. El negocio. Entonces pasamos de una parte, ahí sí que social, ¿verdad? Algo mucho más productivo, que ha sido el restaurante. Y pues, bendito Dios, nos ha ido bien. Se ha mantenido. Se ha mantenido. Sí, pues yo la primera vez que vine fue la vez que platicamos, pues no conocía y la verdad me gustó el ambiente porque es bien agradable. A mí me gustan mucho los lugares así con naturaleza, porque el ambiente se siente totalmente diferente. Así es, tratamos de crear algo en donde uno se sienta en casa, pero a la vez se sienta atendido, ¿verdad? Sí, me platicaba eso de que la comida es como que más como de casa, el toque casero. El toque casero, el toque de mi abuela, y incluso el nombre, ¿verdad? El nombre surgió de ¿qué nombre le ponemos? Entonces iniciamos el proceso de los nombres. Y al hablar de comida, hablábamos de comida casera. Yo quiero algo muy casero y pues por lo general los toques vienen de la abuela, de la mamá, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscar los nombres y dije, bueno, tiene que ser algo relacionado con mi mamá. Voy a ponerle, mi mamá se llama Elsa, ¿verdad? Pongámosle el toque de doña Elsa, no sé qué. Empecé a buscar tantas cosas y de repente, no, pongámosle algo de Mendoza, ¿verdad? Es el apellido de mi mamá. Y por lo general no se usa el apellido materno, usamos siempre el de papá, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y ahora con qué lo adecuamos? Y empezó la búsqueda de nuevo.
que el patio de no sé qué, el patio Mendoza, la no sé qué Mendoza y todo no combinaba. De repente me dice alguien, pero si esto es una estancia tan bonita. Es Estancia Mendoza, ¿verdad? Entonces lo colocamos y pues surge el nombre. Y yo le dije Hacienda y es Estancia. Estancia. Entonces, corrijo el nombre, es Estancia. Estancia Mendoza, y pues la verdad es una estancia agradable, que es lo que tratamos de hacer a diario, ¿verdad? Que se sientan cómodos, en familia, en un ambiente agradable, en donde puedan tener una estancia agradable. Me contaba ahorita fuera de cámaras lo del vinito. Me pareció bien interesante esa parte. Sí, ¿verdad? Bueno, el vino ha sido para mí, yo creo en lo personal, ¿verdad? Que el vino es saludable. Es una de las bebidas que deberíamos de consumir porque en realidad nos llena de energías, de salud. E inicié este proceso y dije, bueno, lancemos al mercado algo diferente. Lancemos un vino. Y la gente me decía, Londi, pero un vino, hasta allá. O sea, no, la gente no está acostumbrada a un vino. Pero yo lo quiero inventar en mi estancia, ¿verdad? Entonces surgió esto y comienzo a promocionar el vino y que cuando inició, ¿verdad? Pongamos un vinito. ¿Quieren un vinito? O una tarde de vinos. Y pues iniciamos y ha resultado muy bien. Se ha culturizado un poco más y la verdad que me siento muy complacida de poder tener este espacio, ¿verdad? En donde puedan venir a tomarse un café, un vinito, a platicar con un amigo. Tenemos almuerzos típicos, ¿verdad? Estamos resaltando la gastronomía nacional y también la departamental, la local, ¿verdad? Que es lo importante. Yo creo que hacen falta muchos espacios de estos en donde en realidad tengamos la oportunidad de darle a algún visitante, ¿verdad? Un tipo de comida autóctona. Claro. Entonces hemos creado eso. Qué interesante porque lo que acaba de mencionar ahorita sí es bien importante porque normalmente uno va a un restaurante y pues no es común encontrar el toque así como comer en casa. O sea, yo siempre que voy a comer a un lugar, digo, y me ofrecen frijoles volteados, pero no hay frijoles parados en bala. Y se me quedan viendo así, sí, frijoles parados, por favor, va. Y te cuento que este lugar, el primer nombre que se me ocurrió fue ponerle frijoles en algo. Yo le quería poner frijoles en algo porque es lo que nos caracteriza a los guatemaltecos, ¿verdad? Comemos frijoles. Yo no sé quién no come frijoles, pero aquí en mi casa no pueden faltar. Aquí como frijoles con huevo, frijoles con pollo, frijoles con carne, frijoles en caldo, con caldo de gallina. Sí, y si no hay nada, pues frijoles comemos, ¿verdad? Sí, cabal, con queso. Sí, con queso, con crema, con lo que sea. Entonces, miras de que yo siempre dije, tengo un espacio justo atrás en donde está apto para asar carne, ¿verdad? Y cuando uno viene en las rutas, no sé si recuerdas las rutas cuando queríamos de viaje. Claro. Encontramos siempre algunos lugares en donde hay frijolitos con carne asada, tortillas doradas, ¿verdad? Y yo dije, yo quiero algo así. Y empecé a buscar qué nombre que combine con frijoles. E inicié con eso, ¿verdad? Yo quería solo frijoles de la olla de barro, con carne asada en un asador, cremita, queso y un chirmolito, ¿verdad? Pero el cliente fue como adaptando el menú, porque empezaron, no, mira, no tenés otra cosa. Bueno, ¿qué quieren? Le preparamos. Entonces, literalmente el cliente me hizo el menú. Eso fue algo muy importante, porque te digo, a la fecha no tengo un menú definido, porque siempre estoy innovando, ¿verdad? Yo creo que la palabra innovación tiene que estar siempre en un negocio, sin importar cuál sea. Entonces, le tratamos de dar al cliente, como te digo, lo que necesite. Entonces, yo creo que eso ha sido lo importante, ¿verdad?, en el negocio. O sea, que uno viene y dice, ok, me prepara un platillo y uno puede como que pedir lo que uno quiera. Sí. Qué interesante, qué rico. Y tenemos desde una base, ¿verdad? Como te digo, siempre hay frijoles. Tú puedes pedir frijoles con lo que quieras. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Que no, a mí no me pongan arroz, no me pongan nada más. Yo quiero frijoles con algo más. Y yo soy de esos clientes, imagínate, de las que voy a un lugar y digo, no, aunque sea almuerzo, yo quiero frijoles con lo que sea, ¿verdad? Pero quiero frijoles. Entonces, si yo soy así, creo que hay muchas personas que también... No, yo creo que todos somos así. Entonces hay que ofrecerle al cliente lo que pida. Lo que pida y el visitante, pues que se lleve esa experiencia bonita del lugar. Londi, pero yo creo que es bien importante no solamente decir, ok, tengo una idea, sino que cómo materializarla, ¿no? Ahí hay algo más. O sea, como de dónde nació ese pensamiento de mujer emprendedora y decir, voy a ejecutar las ideas, porque hasta en su forma de hablar se nota que pues sí, o sea, sí tiene esa energía de decir, ok, hagámoslo, entrémosle, ¿va?
Fíjate que es muy fácil decir hagámoslo, ¿verdad? Ajá. Y decir, bueno, pues hagámoslo, aquí estoy. Pero como tú dices, atrás de eso hay un movimiento y una estructura muy fuerte. Claro. Fíjate que la palabra emprendedora me identifica totalmente. Y es que emprender es bien complicado. Y máximo cuando nos topamos con tantas trabas. Pero ¿de dónde surge todo esto? Yo creo que de la fuerza de querer apoyar a las mujeres principalmente. He visto, ¿verdad?, cómo las amas de casa se fajan buscando cómo conseguir plata para sus hijos, para sus estudios, ¿verdad?, para tantas cosas. Entonces, en mi casa, pues, tuve la oportunidad y la bendición, he tenido la oportunidad y la bendición de venir de dos mujeres muy fuertes, muy valientes y muy emprendedoras, mi abuela, mi mamá. Fíjate que mi abuela vendía oro, vendía plata, vendía lo que encontrara. Entonces yo crecí viendo su modelo, ¿verdad? Y siempre tenía dinero. Y no, o sea, siempre tenía dinero, pero tampoco era para que miren aquí hay, malgasten, sino que para generar más ingresos, ¿verdad? Claro. Porque faltaba el dinero, es que ella buscaba cómo generar dinero. Entonces tuvimos, te lo digo así literalmente, una infancia muy bonita, pero había eso de que no teníamos tanta plata, ¿verdad? Pero sí había para comer. Entonces, ¿pero cómo había? Porque ellas lo buscaban. Entonces, eso me recuerda la parte de la Biblia que dice que la mujer es la que labra, la que lleva comida a su casa, ¿verdad? Hay una parte donde dice, donde habla de esto, y yo literalmente me sitúo en esa estrofa de la Biblia, en ese capítulo, y lo que veo ahí es a mi mamá y a mi abuela siempre trabajando así, porque dice la mujer trabajaba con sus manos, ¿verdad? Llevaba sustento a su casa, y aún así atendía, imagínate, o sea, que no solamente trabajaba, labraba, hacía tantas cosas, sino que también atendía la familia, ¿verdad? Entonces yo crecí viendo eso, mi mamá emprender. Mi mamá cuando vino a Petén, yo tenía 2 años, y venimos así como Petén era el último lugar del planeta para nosotros, ¿verdad? La selva todavía. Mi mamá venía literalmente dañada emocionalmente por una relación fallida con mi papá, ¿verdad? Entonces ella dijo, me voy a Petén y allá nadie me va a encontrar. Y literalmente pasó eso. Nos quedamos acá en el barrio La Ermita y pues ella llega, imagínate, a los 2 días yo veo que saca todo eso, yo voy a vender. Aquí está la gran oportunidad. Entonces me enseñó a ver oportunidades. Claro. Y lo que vio fue una chatera, te cuento. En el barrio de la Ermita estaba una chatera muy grande. Y ella dijo, aquí hay miles de trabajadores, yo tengo que poner un negocio aquí. Y colocó una venta de refacciones. Imagínate, de ahí surge también mi proyecto, ¿verdad? Claro. Coloca su venta de refacciones y ahí iban a comer todos, ¿verdad? Entonces, ahí surgió su primer emprendimiento en Petén. Y créeme de que venía sin nada, o sea, no tenía nada, porque venía tan dolida que no quiso ni siquiera voltear a ver la casa, dejó todo. Entonces, cuando inicia este proceso, pues fue difícil para nosotros, ¿verdad? Porque separarnos de mi papá y eso, pues yo tenía 2 años, no tenía mucha conciencia sobre eso, pero sin embargo, siempre preguntábamos, ¿y qué pasó? Pero tú no lo entendés, ¿verdad? Eres pequeño y no entendés, pero cuando mi mamá inicia este proceso de trabajar, pues comienzo a visualizar a esa mujer emprendedora, ¿verdad? Y no solo hacía eso, se iba a comprar quesos a la aduana, del otro lado de Melchor, compraba telas, compraba quesos, compraba cosas y las vendía. Entonces yo decía, wow, tiene dinero. No sabía que se estaba fajando por nosotros. Pero entonces comenzamos a crecer y vemos también a mi abuela en ese proceso, ¿verdad? Entonces yo decía, o sea, las mujeres... ¿Su abuela también se vino con ustedes? Sí, también. Okay. Ella ha sido también el soporte. Creo que, por eso te digo, crecí con 2 mujeres, ahí sí que fuertes, valientes y un ejemplo para mí. Entonces, literalmente mucha gente me dice, Londi, ¿por qué tanto hablas de las mujeres? Y yo creo que mi enfoque en sí son las mujeres, porque yo vi cómo la falta de oportunidades en este país hizo que mi mamá se fuera a Estados Unidos de migrante. Entonces ella nos decía, tengo que salir de aquí porque tengo que buscar mejores opciones para ustedes, más oportunidades para que ustedes estudien, para que se preparen. Imagínate que venimos a Petén y no teníamos casa, ¿verdad? Entonces siempre me pregunta la gente, tú dices que tu vecino fue alguien de la Ermita y de repente otro vecino de allá por el barrio Las Flores y otro por no sé dónde. Literalmente te digo, y no me da pena decirlo, anduve por todos los barrios. Mi mamá alquiló por todo San Benito hasta que llegamos aquí, precisamente. Entonces, cuando ella se fue a Estados Unidos nos dijo, quiero dejarlos en un lugar en donde nadie los vaya a sacar, ¿verdad? En donde yo pueda decirles, voy a construir algo para ustedes, pero que ya nadie los vaya a mover de ahí.
porque imagínate nos hubiéramos quedado alquilando, ¿verdad? Ya al mes nos hubieran mandado por un tubo. Claro. Entonces yo creo que ese proceso fue uno de los más fuertes para mí, porque el despegarme de ella, que era así como mi protección, mi apoyo, no me dejaba hacer nada. ¿Cuántos años tenía cuando ella se fue? 12 años. Sí, estaba. Sí, estaba muy, muy pequeña, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos? Somos 3, 2 varones y yo. Entonces, ¿ellos son más pequeños o son...? Tengo uno mayor y uno menor. Okay. Pero mi mamá, muy astuta, sabía que si ella me dejaba un cargo, yo me iba a sentir bien, ¿verdad? Okay. Entonces viene y me dice, Londi, tú eres la encargada de tus hermanos. Y yo, ¿y por qué, verdad? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Pero también okay. yo les mando, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que esa psicología que usó conmigo fue muy buena, porque te digo, yo me sentí en todo momento empoderada. Okay. Y de esa cuenta, pues, ustedes me tienen que hacer caso. Y pues empezó un proceso bonito también, porque como que nos fortaleció como hermanos. Fortaleció esas ganas de buscar lo mejor, porque sabíamos de que ella se estaba sacrificando por nosotros, ¿verdad? Y que no era fácil estar allá, porque imagínate que ahora ella sigue en Estados Unidos. Hablo con ella y pues las distancias por teléfono son cortas, ¿verdad? Imágenes y todo el rollo. Hablo en videollamada y pues parece que está ahí al otro lado. Pero antes había que ir a Telgua, era en aquel tiempo. Hacíamos cita, hacíamos cola, pero sin embargo estuvimos siempre conectados. Íbamos cada semana a hablar con ella y para nosotros era una gran oportunidad, ¿verdad? De acercarnos a ella. Entonces fue algo muy complicado, te digo, para mí al inicio, porque sí, yo estaba muy, muy aferrada a ella, ¿verdad? Y como te digo, ella no me dejaba hacer nada por mi condición, ¿verdad? Ella decía, no, tú no puedes hacer nada, tú tienes que estarte aquí, tienes que quedarte. Pero me decía, no puedes hacer nada mientras yo te lo pueda hacer, ¿verdad? Pero adicional a eso, en el tema de estudiar y lograr objetivos, siempre me decía, tú puedes con todo, tú puedes lograr lo que te propongas. No hay cosa que no puedas hacer, siempre y cuando tengas mucho más cuidado, ¿verdad? Porque tienes que cuidar que no te vayas a tropezar, que no te vayas a caer, que estés bien con todas tus cosas, ¿verdad? Entonces, literalmente yo creo que el empuje es ella, ¿verdad? Siempre fue ella como que la que le puso el chispa. ojo en decir, ok, ella necesita la fuerza. Fíjese, Londi, que me encanta esa parte porque hay algo que no podemos ver, que no podemos tocar, algo que es abstracto, pero está ahí, que es esa fuerza en el espíritu, en el alma, en decir, ok. Porque yo, por ejemplo, que me gusta mucho el tema de la motivación, hay gente que le gusta, hay gente que dice, no, o sea, para mí eso no, o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo necesito, pero yo siempre defino la parte de que, bueno, tu cuerpo lo tienes que alimentar para tener fuerzas, ¿va? Pero no somos solo cuerpo, o sea, hay algo dentro de nosotros que es espíritu, alma. La Biblia habla de que Dios nos dio un soplo de vida, ¿no? Y ese soplo nos hizo del barro y luego nos dio el soplo y empezamos a caminar. Entonces yo creo en eso, esa es mi filosofía. Así es. Pero ese soplo es ese espíritu, pero ¿cómo lo alimentamos, va? Es con palabra. Con palabra. O sea, ese espíritu lo alimentamos con palabra. Así, con motivación. Con motivación. O sea, hay personas que hacen cosas extraordinarias y cómo lo hizo. O sea, qué lo impulsó a hacer. Yo he visto muchas películas y me encanta eso cuando están en un momento difícil y como que ya no van a poder más y entonces empiezan a recordar como que a la familia, empiezan a pensar en los hijos, en algo bonito, en la alegría y de repente sacan fuerzas y cuando ya están a punto de morir de la nada empiezan como que lo terminan logrando. Así es. Pero yo creo que es esa parte de que ese es el espíritu y creo que eso la alimentación que viene ahí sí que viene de la palabra, porque muchas veces nos quedamos pensando, ¿qué pasaría? Y yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, en las charlas y eso, digo, yo tuve 2 opciones en la vida y tuve la opción de quedarme quizás abajo de una pasarela pidiendo dinero, ¿verdad? Para sobrevivir, porque pues me hubieran dado, ¿verdad? Me sonrío y les extiendo la mano y me hubieran dado. Imagínate, ¿verdad? Pero yo creo de que no. Porque al momento de estar ahí elegí la otra parte, ¿verdad? Elegí tener la oportunidad yo de poder apoyar a alguien más. Entonces, siempre le he dicho, le doy gracias a Dios por estar en el lugar en el cual puedo apoyar a alguien más. También he estado en la otra parte, ¿verdad? En el poder también
estar necesitando, ¿verdad? Porque todos necesitamos de todos en algún momento. Claro. Entonces, créeme que ha sido una oportunidad para mí poder apoyar, porque es parte de la empatía que creó mi situación, ¿verdad? Y cuéntame ese proceso, Londi. Muy bien. Me preguntaba si podías hablar, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate que cuando hablamos de mi discapacidad, siempre digo, tuve una discapacidad desde los 11 meses, consecuencia de una secuela de polio. Okay. Antes la polio fue tipificada como una pandemia. En mis tiempos, ¿verdad? Ahí voy a decirles de qué año porque me va a salir la edad. Entonces, literalmente en esa época mi mamá me cuenta, ¿verdad? De que fue un proceso difícil porque vivíamos en una comunidad de Escuintla. Y empecé con fiebres, con diferentes síntomas, ¿verdad? Entonces viene ella, me saca de ese lugar y en el camino literalmente como que me morí. Okay. Y entonces ella dice que ella me recuerda así como me estiré y adiós, ¿verdad? Y cuando llego al hospital, el doctor dice, no, está bien, solo denos chance de ver qué pasa. Y empiezan a revisarme y y literalmente tuve una pérdida de movimiento desde la mitad del cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Entonces el doctor le dice, mire, ¿esto es una gota o es algo más? Pero si tenemos el compromiso de hacerle terapias, puede que la recuperemos, ¿verdad? Y mi mamá pues dijo, es su única niña, ¿verdad? Yo creo que en los hogares esperan a un varón y a una niña, ¿verdad? Entonces mi mamá estaba ya con su niño y su niña, que era yo en ese momento. Y me pasa esto, entonces ella se frustró tanto que vivíamos en Palín. Entonces de Palín a Escuintla ella me traía 2 o 3 veces a la semana a la ciudad a hacerme terapias. Eso logró recuperarme, te lo digo literalmente, casi todo el cuerpo. Lo que tuve de secuela muy fuerte fue la rodilla del lado izquierdo, que perdió movilidad. Entonces ya no me pudieron, la terapia ya no funcionó, ¿verdad? Entonces me operaron, tuvieron un proceso, pero no se pudo recuperar. El tendón se había dañado demasiado, entonces ya no hubo movilidad en eso, ¿verdad? A consecuencia de eso me ponen un canal, que es lo que uso, para sostener la parte de la rodilla. Y pues el proceso inicia, no usaba muletas, ¿verdad? Empezó el proceso, caminaba sin muletas y como te digo, me involucré en todo lo que pude porque mi mamá jamás me dijo no puedes. Lo único que no dejaba que cocinara, ella me atendía, ¿verdad? Okay. No puedes cocinar, no puedes hacer esto porque todo era ella. Pero sin embargo, en los juegos, por ejemplo, con mis hermanos, me de 2 varones, decían, muchachos, vamos a bajar cualquier cosa, ¿va? ¿Y será que me puedo subir? Claro que sí, puedes subirte, pero ten cuidado. Y te lo digo, muchas veces anduve arriba de un árbol. Le decía a su mamá que sí podía subir. Sí, me decía que sí podía. Y yo la imagino, fíjate, diciéndome, sí podés, pero mejor no. O sea, en su ser ella decía, tal vez no, ¿verdad? Pero sabía que si me lo decía, me lo iba a creer y no iba a poder con nada en la vida. Entonces, te lo digo literalmente, una psicología muy fuerte la de mi mamá. Y yo creo que de ahí vengo, de ahí dependo, ¿verdad? De ahí viene todo lo que soy. Y es tan importante que los padres nos transmitan eso, ¿verdad? El positivismo de poder hacer las cosas. Y entonces vengo con esta situación de lo de la pierna y comienzo te lo digo literalmente, nunca me creí una persona con discapacidad. Y pasó esto que llegué, yo iba a cualquier lado, yo hacía lo que todos hacían, ¿verdad? Iba a la escuela y de repente pasa un proceso muy fuerte. Un ligamento de la rodilla se me daña. Como a los 10 años. Y yo iba a quinto, lo recuerdo perfectamente. Entonces los maestros dicen, Londi, pero si estamos en el proceso de clases, ¿verdad? No podemos, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo fui y les dije, miren, yo no quiero perder el año, yo lo que quiero es que ustedes me den un traslado para la ciudad mientras me revisan allá, pero no puedo perder un año. Y recuerdo que mis compañeros de escuela, literalmente como que yo estaba en clases, todos los días uno de ellos escribía en la clase lo que había, ¿verdad? Y la maestra, una maestra increíble, un ángel, ¿verdad? En la tierra, te lo digo así literalmente, siempre se lo he dicho en redes y en todos lados, para mí fue un ángel porque viene y me decía, te vamos a copiar todo y cada uno de tus compañeros te va a ayudar. Y el fin de semana yo voy a reforzar, o cuando tú regreses de tus operaciones, yo te voy a reforzar. Entonces se tomaba la tarea de ir a mi casa, de reforzarme las tareas, de mandarme un libro, de hacer comprensión de lectura. Mira, fue algo que en la vida me ha impulsado muchísimo. Porque digo que, ¿cómo es posible que ahora un maestro no pueda hacer algo por un alumno? O sea,
desde ahí viene la potencia, ¿verdad?, que un maestro puede tener. Puede hacer de un alumno alguien importante o alguien mediocre, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad que tienen en sus manos de hacer a grandes personas. Sí, yo creo que en esa parte siempre he escuchado decir los maestros, ¿no? De que si tienes vocación o no tienes la vocación, porque hay quienes que tienen, son maestros, pero como que no tienen esa vocación. Bueno, es referente al amor y a la pasión que le ponen a las cosas, pero creo que eso es general, ¿va? Cuando una persona no tiene pasión, no tiene amor por lo que hace, o sea, no le pone amor absolutamente a nada, o sea, va y lo hace por lo que hablábamos, por una responsabilidad, esperando una recompensa, que en este caso es el salario, ¿no? Y como usted dice, es un ángel. Yo pienso que los procesos en la vida nos preparan, Loni. Porque al final yo creo que todos tenemos una historia que contar. Sí. O sea, nuestra vida, creo que la vida de nadie ha sido como que si hay alguien que la vida ha sido perfecta, pues hay que buscarlo y que nos la cuente, ¿no? Que nos diga qué es lo que pasó. Entonces, pues qué interesante eso, Londi. Qué bonito que toda la profesora, los alumnos, que todos se hayan unido a... Sí, muy bonito. Y bueno, pues aquí también inicia ese, como te digo, nunca me sentí con discapacidad, pero yo creo que alguien tenía que ubicarme. Y entonces llega un momento en mi vida en que, bueno, como todo lo puedo hacer, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Inicia la fase, ¿verdad?, de la adolescencia. Y pues empezaron las compañeras. Y mira, ¿cuándo te vas a casar, va? Ay, no, yo no me voy a casar, están locas. Y bien, ¿cuándo vas a casar? Es que mira que estamos haciendo que aquella se va a casar primero y que la otra después. Y yo decía, no. Pero mi miedo en la vida, créeme que mi pánico en la vida era no poder tener hijos. Okay. Esa era mi mayor preocupación en la vida. Yo decía, si me caso y no tengo hijos, o sea yo quiero tener un hijo, pero si no voy a poder, porque yo creí que el hecho de tener una situación de discapacidad, ¿verdad?, me iba a hacer no poder tener hijos. Entonces pasé un proceso bien complicado. Créeme que siempre que me decían, Londi, vas a jugar, te compramos muñecas o eso, ay no, yo no quiero muñecas, a mí cómprenme otra cosa, porque yo no quería jugar muñecas, por lo mismo, ¿verdad?, que mi mentalidad ya estaba, no voy a poder tener hijos. Entonces cuando aparecían este proceso en las compañeras, en la adolescencia, en la juventud, ¿verdad? Y los novios y esto, pues novios sí tenía. Okay. Pero no decía, no me voy a casar. Y fíjate que pasaba algo. Cuando estaban como que pasando... cuando ya pasábamos a que decían, mira, formalicemos las cosas, ¿verdad? Okay. No, ni se te ocurra, ¿va? Y ahí me zafaba de cualquier relación. Okay. Entonces... Véngase otro. Así, no, ya. Yo no. Entonces pasa algo interesante. Empiezo a estudiar y ver que en realidad no tenía nada que ver lo de mi pierna, ¿verdad?, con el sistema para tener bebés, ¿verdad?, reproductivo. Entonces, bueno, tengo una hija de 20 años ahora, ¿verdad? Okay. Ahí sí que sí se pudo. Sí fue posible. Sí fue posible. Entonces, como te digo, fue el mayor temor en mi vida. Okay. Y la parte de que no me sentía con discapacidad, un buen día despierto, ¿verdad?, y digo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Te lo digo, he pasado por muchas instituciones públicas trabajando, bendito Dios, no me puedo quejar de esa parte. Como te digo, la preparación académica, ¿verdad?, es importante porque fue la llave para abrir muchas puertas. Entonces conocí muchos espacios en donde podía gestionar. Okay. Pero no había encontrado el propósito, ¿verdad? Porque yo estaba en este lugar y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué ahora estoy en este lugar? Y todos tenían conectividad con gestión. Entonces, de repente, estoy en SOSEP, que era una institución de gobierno. Okay. Y en ese momento, pues, veo la necesidad que tiene mi sector de discapacidad. Todos decían, mira, hay jornada de sillas, hay no sé qué y no sé cuánto. Y yo nunca lo había visto, te lo digo así, nunca lo había visto. Entonces, yo venía apoyando a niños desde los 12 años en temas de educación. Me motivaba mucho apoyar a niños en temas de becas, en enseñarles a leer, a escribir, los niños trabajadores, o sea, todo eso me movía antes de esto. Pero cuando volteo a ver ese sector y digo, es mi sector, o sea, literalmente yo tengo una discapacidad, tengo que apoyar a mi sector. Entonces surge un proyecto precisamente del tema de CONADI, ¿verdad? Y llego a este lugar y pues inicio a empoderarme mucho más de los derechos de las personas con discapacidad
y comienzo a trabajar, de hecho, con ellos, ¿verdad? Y créeme que es algo muy, muy bonito, porque hay tanta gente con necesidad, ¿verdad? En todos los sectores, en el sector de los niños trabajadores, de las madres solteras, de los migrantes, y precisamente esos temas pues me motivan mucho y me mueven demasiado, ¿verdad? Porque yo creo que fue una niña que necesité en su momento, fue una niña con necesidades de salud, de educación, y pues yo creo que busco eso ahora para ellos, ¿verdad? También vi la parte de las madres solteras. Mi mamá fue una madre soltera en búsqueda totalmente de cualquier oportunidad. Entonces yo digo que la vida de ella fue muy complicada porque es difícil ser madre soltera. Y tener aún una niña con discapacidad era mucho más complicado, ¿verdad? Entonces créeme que cuando alguien me dice a quién admira, a mi mamá, literalmente a mi mamá. Entonces es algo muy bonito porque yo digo, ¿cómo hizo para hacer tantas cosas? Sí, yo creo que a veces uno no lo entiende. Yo igual me pongo a pensar mucho en las cosas que mi mamá hacía, y quizás en su momento cuando uno es niño, y usted no me deja mentir, uno no se da cuenta de esos pequeños detalles o acciones. O sea, mi mamá solo sale y trae dinero, pero no sé cómo le hago. O sea, ma, tengo hambre, quiero comer, quiero esto, quiero aquello, ¿va? Pero ya ahorita que uno ya pues está prácticamente en la misma situación que nos toca que luchar, como que uno va valorando y dice, no, yo soy esto porque mi mamá me hizo así, va. Nos formaron, nos alentaron a todo esto. Fíjese, Londi, esa parte de que ustedes, o sea, a pesar de tener la discapacidad, nunca se ha sentido que tiene una discapacidad. Yo creo que ha sido por las personas con las que usted se ha relacionado. Fíjese que yo tenía cuando estaba estudiando la universidad, teníamos un compañero que él usaba muletas. Él literalmente sus dos piernas no las podía mover, pero nosotros entre todos los compañeros llegamos a un acuerdo en que todos éramos iguales y que no íbamos a tener, yo creo que en algún momento quizás pecaba, o sea, así literalmente de que así sin piedad. Estaba en el segundo nivel, el salón donde estábamos todos, y el director de la carrera nos reunió en una ocasión y dijo de que ese semestre se iba a pasar para abajo, ¿va? Y realmente era la mejor aula que nosotros teníamos, tenía 4 ventiladores. Y entonces, ¿pero por qué? O sea, por Lázaro, ¿va? Por la condición de... ¿Qué condición, va? Todos empezamos, ¿qué condición? O sea, Lázaro, ¿puede subir o no puede subir? Sí, decía él, ¿va? Y entonces, ¿por qué, va? O Lázaro, sea, sí conozco a Lázaro. ¿Lo conoce? Sí, él créame, es mi buen amigo. Y literalmente no permitimos, nosotros como grupo no permitimos que hicieran esa acción. Inhumanos. Pero al final él no nos agradecía porque él se sentía parte de nosotros, a donde integrado. Nosotros íbamos y hacíamos. Obviamente, pues había ocasiones en que, claro, siempre teníamos cierto cuidado, pero no como que no tratamos de que él no sintiera que tenía esa discapacidad. Esa discapacidad. Ajá. Yo creo de que eso ayuda mucho, o sea, que te integren. Yo siempre he estado en contra y siempre lo he dicho abiertamente en cualquier lugar, de que este tema de las aulas inclusivas vino a dañar, porque fíjate de que uno lo que quiere en la vida es ser integrado, o sea, en cualquier ambiente. O sea, tú eres de Petén y vas a la ciudad y te sentís, así como que michito, ¿verdad? Por otro lado. Entonces, ¿qué pasa si los grupos te integran? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís bien? Cuando llegas de nuevo, por ejemplo, a un aula, ¿verdad? Y todos así como que, este es el nuevo. Pero de repente hay un grupo que te dice, ay, vente para acá con nosotros, ¡hala, qué bonito se siente!, ¿verdad? Entonces, eso es inclusión, que te incluyan en cualquier actividad, ¿verdad? Que tu entorno tenga. Entonces, pasa de que muchas veces las personas allá afuera dicen, ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, no lo invitemos aquí, o no lo traigamos aquí, o no hagamos esto, lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Que ustedes a toda costa se quedaron ahí. Claro. Entonces, él tuvo que adaptarse a ustedes. Pero yo creo que en algún momento ustedes lo hubieran visto y que necesitaba más apoyo, también lo hubieran apoyado. Pero entonces surge esta parte. Cuando te aíslan y te dicen, bueno, como tú tienes una discapacidad, tú anda a un aula,
de personas con discapacidad. Ujú. Entonces te vas a sentir excluido. Y es lo que está pasando con la educación inclusiva en Guatemala ahorita, ¿verdad? Que te hicieron aulas para niños con discapacidad y todavía tienen el descaro de decir niños especiales. O sea, especiales, ¿verdad? O sea, cuando te hablan de especiales, pues no es un término correcto. Ahí herís sentimientos. Claro. Porque te sentís diferente a todo el mundo. Entonces no es el término, ¿verdad? Correcto. Un niño especial, pobrecito, ¿verdad? Entonces te sentís incluido cuando pasa lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Integrarlo a un sistema. Porque siempre he dicho, no hay mercados para niños especiales, para personas con discapacidad. O sea, no es un término, ¿verdad? Usar, ay, pobrecito especial, mírenlo cómo es. O sea, no. Tienes que adaptarte también y que la gente se adapte a ti. Pero a mí me pasa algo muy importante, ¿verdad? Todo el mundo me quiere ayudar. Por ejemplo, yo voy a un lugar en donde no me conocen y salen y me quieren ayudar. Y yo les digo, gracias, pero me siento más segura. Ok. Y si te diste cuenta, ¿verdad? Incluso en el bus venía bajándome sola porque Sí. siento que si alguien más me está apoyando, mi apoyo y mi soporte son las muletas, ¿verdad? Entonces yo sé hasta dónde me pueden aguantar, pero alguien me quiere apoyar, no es lo mismo. Entonces me pierdo el equilibrio y ahí sí que puedo caerme, ¿verdad? Pero entonces pasa que tenemos que aprender y ver, adaptarnos y ser, los lugares tienen que ser inclusivos y tienen que ser adaptables también a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, las rampas, parte de lo que hice después de que me involucré en esto que te digo, de CONADI, pues fue buscar a toda costa la inclusión de las personas con discapacidad en los ambientes laborales, en los ambientes sociales, y hay muchas respuestas, solo hay que sacudir los medios, las empresas y todo para que ellos también abran las puertas, ¿verdad? Entonces, créeme que ha sido muy satisfactorio poder darme cuenta que tengo una discapacidad y que tuve que venir y apoyar, ¿verdad? Porque era lo que me tocaba. Entonces yo creo que cuando te das cuenta que los tuyos te necesitan es cuando tú tenés que, ahí sí que hacer de todo para hacer posible que ellos estén bien, ¿verdad? Y en la búsqueda de eso, pues te digo, he tratado de buscar jornadas, diferentes tipos de apoyo para ellos, ¿verdad? Y ha sido muy satisfactorio para mí porque he estado en esa posición de poder gestionar, ¿verdad? Para ellos. Claro. Sí, yo creo que como que la discapacidad que tiene usted la vio como una oportunidad, como una ventana para poder apoyar a otros, porque realmente no todos tienen ese pensamiento de decir, es que yo nunca me he sentido que no tengo la discapacidad aunque la tenga. Hay personas que realmente se deprimen, Sí. Londi, porque... En una reunión gubernamental, yo exigía que tuviera rampa las universidades, ¿verdad? Yo me levanté y les dije, miren, exigimos que tengan rampas las universidades, que tengan sanitarios con acceso para personas con sillas de ruedas, para usuarios de sillas de ruedas, que tengan encaminamientos especiales. Entonces se levantó alguien y me dijo, Londi, ¿pero qué te quejas? O sea, si has tenido la oportunidad de tener los mejores empleos y de estar y de subir y de bajar, o sea, nunca has tenido un limitante. Y les dije, yo he podido y he tenido la oportunidad de que me han mentalizado, ¿verdad? Que la han formado desde hacer. niña. Entonces hay personas que no tienen esa formación. Entonces dicen, no puedo ir a una universidad porque obvio no hay las posibilidades y las comodidades y la infraestructura no está apta, ¿verdad? Para nosotros y deciden no ir. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de personas con discapacidad están en un rango de muy pocas oportunidades, ¿verdad? Hay mucha pobreza, y siempre lo he dicho, pobreza extrema, y no solo para ellos, sino para su entorno, porque los papás son los encargados de llevar alimentos y aún así tienen que cuidarlos, entonces les cuesta demasiado. Nosotros promovimos la parte del emprendimiento para personas con discapacidad y sus familias, porque creemos de que hace falta demasiado para este sector, y la única forma de proveer para sus hogares y de que ellos tengan un poquito, sean productivos y tengan plata, es generando emprendimientos. Pero ha sido bastante complicado. Yo creo de que el gobierno y las autoridades tendrían que voltear un poco más la mirada a este sector, ¿verdad? Y apoyar de una manera adecuada. Yo creo que en el tema de salud estamos todos mal, pero aún están peor las personas que dependemos, ¿verdad? De una movilidad por un artículo, ¿verdad? O por alguna situación de movilidad que se tendría que dar. Sí, fíjese que es bien importante eso que acaba de mencionar, que es la preparación. A usted, o sea, directamente su mamá desde pequeña la
la formó con esa mentalidad, ideología. con esa ideología, y por eso usted como es, pero la gran mayoría de personas no están listas como para crear un hijo con una discapacidad. No. O sea, yo aparte de darle alimentación, yo como padre, o sea, yo tengo mi hijo y digo, o sea, que a mi hijo, o sea, tenga un problema, que le cueste caminar, ¿cómo lo va a mandar a la escuela? Saber que se puede caer. O sea, esa mentalidad, para empezar, yo como padre tengo que tener una mentalidad fuerte. Y si yo no la tengo, voy a decir, ok, mejor quédate en la casa. Aquí quédate, yo te cuido, yo te llevo al baño, yo te llevo a esto, yo te llevo a aquello. No juegues esto porque te puedes lastimar. Sí. Y creo que hasta un punto puede ser hasta normal, ¿no? Sí. Pero yo creo que en vez de hacer un bien, ahí estamos haciendo un mal. Lo que usted decía, hay que a veces decir, no tener piedad, decir, ok, aunque se caiga, lo necesita, ¿va? Es necesario. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha pasado por la parte de la discapacidad? Algo difícil que usted sí la marcó y dijo, le cambió la mentalidad. Yo creo que lo más difícil fue, bueno, buscando un empleo, ¿verdad? Yo quería trabajar en un banco. Okay. Créeme que llegué a un banco y me dijeron, sí, me tomaron la papelería y todo, pero luego me llama el gerente y me dice, no, disculpa, pero no vas a poder, porque hacemos demasiadas actividades físicas, ¿verdad? Y tienes que estar subiendo, bajando, entonces en este lugar sí no te podemos contratar. Y era así como que mi primer empleo, ¿verdad? Okay. Pero yo digo de que no hay nada en la vida que no te sirva para empujar tu futuro. Porque créeme de que de esa cuenta yo dije, bueno, si no me quieren contratar, pues yo voy a poner una empresa, un negocio y voy a trabajar, ¿verdad? Okay. Entonces inicié con el proceso de los emprendimientos, vendía ropa de paca, vendía ropa nueva, vendía un montón de cosas, tenía una boutique, un almacén, un montón de cosas he tenido en la vida. Entonces después dije, no, quizá en ese lugar no puedo, pero sí puedo en otro lado. Okay. Entonces llego a un lugar, a una ONG, y recuerdo muy bien, fui a buscar a una amiga. Y esta amiga me dice, dame tiempo porque estoy ocupada. Estaba en una preparación de una semana de su espacio laboral, ¿verdad? De su nuevo trabajo. Y en eso baja otro amigo y me dice, Londi, me dice, mira, hay una plaza, por esa veniste. No, le dije, pero si está, obvio, ¿verdad? Yo quiero. Vengo por mi amiga. Yo la quiero. Entonces me dice, pues está, y la acaban de dejar. Me dijo, pero eso sí, me dijo, mira, este señor que es el jefe es el ogro. Le digo, bueno, pero como no hay nada imposible, ¿verdad? No hay ogros que no podamos domar. Ok. Ay, lo dije. Lo pensé, cielo. Entonces viene y entro a la oficina y me dice mi jefe, ¿verdad? Me dice, Londi, bueno, me dice, ¿a qué vino usted? Vengo por el empleo, ¿no? Le dio los requisitos allá afuera, me dijo, no, le dije, porque en realidad no los leí. El requisito mayor aquí es saber inglés, me dijo. E inglés fluido, no sé. ¿Cuánto inglés? Nada que masticado. No. ¿Cuánto inglés maneja? No. Yo iba a estudiar a Calusac. Okay. Imagínate, yo iba en mis 3 últimos años de carrera, yo fui a Calusac. Entonces yo me creía máster en inglés. Okay. Y le digo, mire, pues literalmente manejo un 3%. Y me queda viendo, es inglés fluido, me dijo. Pero mire, no importa, yo lo aprendo en 3 meses si usted quiere, ¿va? Es que no tiene tiempo aquí de probarme. Aquí, o sea, tiene que saber inglés. O sea, sí era ogro. Ajá, sí, era ogro. Ok. Bueno, entonces creo que fue así como que otro empleo frustrado, pensé. Y luego me dice, ¿sabe qué? Quédese. La sinceridad de que maneja un 3% me gustó. Pero eso sí, mejor, tiene 2 meses de prueba. Y si no aprende en esos 2 meses, lo siento, pero se va. Muy bien, y créeme que fue la oportunidad de mi vida, porque que alguien te forme así. Mira, ya tenía la formación de mi mamá, ¿verdad? Okay. Fuerte. Y luego vengo con este jefe que era uno de los que nadie quería, era un ogro, de veras, literalmente. Entonces llego a esta institución, Centro Maya, y lo puedo decir con toda la solvencia, era un ogro, el ingeniero Mauro Salazar. Y créeme que llego... Saludos, Inge. Saludos, Inge, de verdad, él sabe que me formó. Pero entonces viene y me dice, bueno, Londi, tiene tantos días para aprender inglés. Muy bien, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Usted solo aprende inglés. Que el segundo día me estaba poniendo, mira, tiene que llamar a
a Pensilvania y a hablar con el mister no sé qué, y yo, ajá. Pero siempre he tenido la bendición de tener esa vocación, ¿verdad? De ser amigos. Okay. Entonces volteé y dije, aquí hay 5 chicos, ¿verdad? Entonces digo, miren, ustedes van a ser mi apoyo, así que ahorita yo no sé hablar inglés, pero ustedes me van a apoyar. Entonces dicen ellos con gusto, y ellos me apoyaban hasta que yo aprendí inglés, ¿verdad? Entonces me apoyaban en todo lo que hacían, y de repente llega él y me dice, bueno, quiero ver su nivel de inglés. Usted traduce y yo escribo. Muy bien. Entonces empiezo a traducir y me dice, wow, increíble. Entonces yo creo que en la vida lo que uno no sabe tiene que proponerse aprender, ¿verdad? Porque tiene la oportunidad de hacerlo. Y créeme que para mí la formación ahí con él fue de las más grandes y se lo agradezco. Creo que ese trabajo a presión que me tenía, porque créeme que no me dejaba ni respirar. Me decía, redacción fatal, repítame esa nota. Ajá, mire, ¿cómo es posible que me haga esto? No ubica, tiene que conectar su mente, ¿verdad? Con todo lo que escribe. Y yo decía, qué pesado, pero te lo digo, en el fondo me gustaba. Entonces, créeme que un día sí decidí salir de ahí, ¿verdad? Nadie le había aguantado lo que yo le aguanté. Y ya creo que me daban un diploma de honor por aguantarlo. Pero entonces salgo de ahí y le digo, mira, Inge, gracias por todo el apoyo. Yo creo que la mejor formación la tuve aquí porque en la escuela y en todo, pues uno está aprendiendo, ¿verdad? Pero la verdadera formación se da en un trabajo. Entonces ahí aprendí a formular proyectos, así a los cuentazos, ¿verdad? Porque me decía, mire, este proyecto tiene que estar nítido, carátula, objetivos, todo. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Debería estar en un banco. Pero en un banco no me querían. Entonces, literalmente él me enseñó, te lo digo, en la parte de proyectos, a buscar, a gestionar también. Y a la fecha sigue siendo mi amigo. Ahora es mi amigo, ya no es mi jefe. Okay. Y me dice, me siento muy, muy contento de ver lo que formé, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los espacios, aunque parezcan difíciles, tú tienes que llegar y abrir la mente, ¿verdad? Y ahí sí que todo tu entendimiento para poder captar y poder desarrollarte a futuro. Créeme que cada empleo que he tenido me ha servido en la vida y pues me ha servido para gestionar. Primero, imagínate, inicié formulando proyectos. Eso tenía que haberlo tenido ya como en un cierto tiempo, ¿verdad? De experiencia, pero se me dio en esa oportunidad y pues creo que fue una gran escuela para mi vida. Sí, yo creo que necesitamos esa presión para... Sí, para la excelencia. Para la excelencia, o sea, cuando lo forman a uno así suavecito, uno cree que la vida es suavecita. Sí. Y mi mamá siempre me decía, mijo, la vida no es color de rosa, nadie te va a regalar nada. No creas que porque sos morenito, colocho, guapo. Me decía yo, para mi mamá yo era muy chulo. Entonces, no es por eso, Hamilton. Yo sé que también lo pensás. Yo creo que es eso. O sea, necesitamos en la vida esa presión para formarnos, pero ahí viene la parte, si se da cuenta siempre la formación que su mamá le dio en el temperamento, en la forma de ver las cosas, siempre está ahí presente, ¿va? Porque siempre digo, ok, es difícil, pero puedes hacerlo, ¿va? Son tus bases, tus valores. O sea, como que los cimientos vienen ahí impregnados. Y su mamá era, en el tema religioso, Dios, ¿cómo? ¿Era católica, cristiana, mormona, qué? Católica. ¿Católica? Católica. Fíjate que nosotros siempre hablo de este tema. Mi mamá mi abuela también nos llevaba a esquipulas. Todos los años nos íbamos, ¿verdad? A la misa del 15 de enero. Y yo siempre llegaba y les decía, ¿por qué me van a llevar? Yo no quiero ir, ¿verdad? Fíjate que esa ha sido otra parte en mi vida, ¿verdad? Que yo siempre estuve como escudriñando la parte religiosa. A mi casa llegaban los mormones y me encantaba su don de servicio. Yo disfrutaba ver el servicio que ellos tienen para la población. Yo decía, wow, o sea, qué niveles. Pero pasaba los mormones, por ejemplo, los testigos de Jehová, y el don de ellos es otro que es muy bueno. Entonces llegaban y me decían, miren, podemos darle doctrina, ¿verdad? Que eran clases bíblicas. Entonces sí, y créeme que parte de lo que leo, de la lectura y también de la forma en la que se habla, ¿verdad? Es gracias a lo que ellos me dieron, porque estudié con ellos mucho tiempo. O sea, ellos llegaban a darme literatura, escritura, o sea, gramática, o sea, tantas cosas que se mueven ahí. Entonces todos tienen un fin, el don de servir. Sí. El don de servir. Entonces yo creo que no hay religiones. Ahí sí que uno literalmente va poniendo como esos
tabús de que esa religión es diferente y no la quiero, ¿verdad? No, yo pude darme cuenta y me he podido dar cuenta. Quizá la gente me ve en algún momento que voy a una misa, ¿verdad? Y de repente tal vez me ven en un culto. Pero fíjate de que yo siento de que, y así es un mismo Dios. Entonces estamos cubiertos, ¿verdad? Por un mismo Dios y sabemos de que la religión no es más que poder hacer algo positivo en la gente. Eso es lo verdadero. Entonces tenemos que hacer ese impacto en las personas y ahí vas a encontrar a Dios. Encontrás a Dios en una madre que necesita, en un niño descalzo, en un papá, imagínate que está desempleado. En tanta gente que puedes encontrar en realidad la misión de una religión, ¿verdad? Entonces no la vas a hacer solamente en una iglesia, sino que lo encontrás alrededor tuyo, ¿verdad? En cualquier lugar a donde vayas vas a encontrar la mejor forma de evangelizar incluso. Claro. Sí, como dijo un amigo, me dijo la mejor religión pues es ser una excelente persona, ¿verdad? A mí me encanta lo que usted dice en la parte de los mormones, testigos de Jehová. Me gusta mucho lo que usted dice, el don de servicio. Yo digo, van caminando por la calle con el objetivo de enseñarte, de que tú aprendas algo nuevo, de hablarte de un Jesús, de hablarte de un Dios. Y creo que yo siempre he sido les tiran la puerta en la cara, imagínate. Sí, pero yo creo que desde ahí vamos al punto en decir de que el mundo está coaccionado con esos pensamientos de que ven testigos de Jehová, cerrarle la puerta, ahí vienen los mormones. Decirles que no estoy. O sea, digo yo, desde ahí tú, o sea, literalmente no tienes a Dios en tu corazón, pues. O sea, porque no tienes esa humanidad, ese tacto como para tratar mal a un hermano, pues. O sea, creo que, pues qué interesante esa parte. Yo creo que es importante también de que su mamá la llevara a la iglesia porque la hacía creer. Sí, definitivamente. Yo creo de que no podemos vivir sin creer, ¿verdad? Que existe un Dios y que lo que respiramos y lo que somos, pues ahí sí que se basa en eso, ¿verdad? Tú hablabas del soplo de vida, imagínate. Sabemos de que existe un Dios porque respiramos. Claro. Yo todas las mañanas digo, bendito Dios porque tengo la salud, ¿verdad? Para poder respirar, para poder seguir, porque creo que al respirar tú potencias tu vida de nuevo, ¿verdad? Totalmente. Entonces te llenas de energía y puedes provocar precisamente eso en otra gente, la energía. A veces hay muchas personas que se levantan con problemas, con situaciones complicadas y quizás no se acordaron ni siquiera de agradecer a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Porque estaban tan frustrados que no pudieron hacerlo. Pero si tú vas y les das de tu energía, de ese soplo que Dios te dio, transmitís lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, a medida que uno va caminando, tenés que transmitir a la gente, tenés que ser esa energía, esa potencia que la gente necesita para hacer sus días diferentes, ¿verdad? Claro. Y Londi, ¿en algún momento de su vida ha sentido miedo? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo de que el miedo es parte de la vida, ¿verdad? A veces uno dice, soy la más valiente, pero no. Siempre tenés debilidades, ¿verdad? Como te digo, el miedo a no poder tener hijos era algo muy, muy fuerte para mí. El miedo quizás a quedarme sola, ¿verdad? Claro. Era muy fuerte. Entonces, en este momento de la vida, pues creo que no, que ya no tengo miedos. ¿Sí? Ya superamos, creo que todos los miedos. Ya entré a un proceso. Imagínate, yo decía que al llegar a los 40 mi vida iba a ser excepcional, ¿verdad? Okay. Me metía más clavos. O sea que ya tiene 40. Ya nos dijo su ya edad. dijo sí. más que 40. Pero fíjate de que fue un proceso bonito, pero uno con la mente y con lo que habla atrae todo. Entonces, fíjate que después de los 40 empecé a vivir cosas diferentes. Me comencé a involucrar en situaciones diferentes, ¿verdad? Y yo creo que estamos en esa etapa en donde, bueno, pues ya no tengo miedo. Ahora ya no me da miedo de lo que digan, o sea, ya no, eso, el que dirán ya no me complica. Ya no le complica la existencia. No, pero sí, yo creo que he tenido el cuidado, ¿verdad?, de mantener una imagen, ¿verdad? Y también un ejemplo, porque no solo soy imagen, tengo que ser un ejemplo porque tengo una hija. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si no tuviera ella un ejemplo a seguir? Yo he tenido el de mi mamá, el de mi abuela, y por generaciones, pues, hemos tenido buenos ejemplos. Entonces, tenemos que hacer eso para los hijos, ¿verdad? Pero sí, en algún momento tuve miedo de no poder vivir para ver crecer a mi hija. Imagínate, de no poder darle educación o quizás no tener oportunidades para que ella fuera una mujer de bien.
Entonces, el temor más grande creo que es el no poder hacer lo que hicieron contigo, ¿verdad? Como te digo, mi mamá fue la persona y sigue siendo mi mamá, Claro. la fortaleza, mi abuela, olvídate, mis hermanos, ¿verdad? Pero también tenemos que transmitirlo y heredarlo a los hijos. Y es un gran compromiso. Sí, es una gran responsabilidad. Sí. ¿Y qué es lo que le da plenitud? Me da plenitud servir. 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 Yo creo que mi propósito en la vida, no todo el mundo encuentra un propósito tan rápido. Y yo creo de que para mí el servir es el propósito más grande que tengo en la vida. Y créeme que cuando encontré el verdadero propósito, empecé a disfrutar en realidad de lo que hacía, de la vida y de los sueños, porque vivo soñando, pero también realizando los sueños. No es posible que tú vengas solo y dices, ay, sí, tengo un sueño en la mente y es esto, es lo grande y esto, pero de repente no lo realizas. Entonces, los sueños tienen que ir conectados. Entonces, porque en realidad el sueño es como, démosle cuerda, pues, ¿verdad? Pero de repente, o sea, te quedas sin baterías. Tienes que reforzar lo que vas haciendo, tus metas, tus objetivos, hasta que lo logres. Entonces, el proceso para lograr eso es difícil, pero no puedes dejar tus sueños tirados. Tienes que luchar a como dé lugar para que llegues, ¿verdad? Sí, yo creo que la búsqueda del propósito es como que lo más complicado, digo yo, para el ser humano. Y que hay personas que dicen, ok, es que no sé para qué vine a esta vida, qué es lo que... Mi función en la vida, sí. Y fíjate que lo bonito aquí es de que el propósito lo disfrutas. O sea, cuando tú encontrás tu verdadero propósito en la vida, se disfruta. Y se trabaja, ¿verdad? Se disfruta, se trabaja, se disfruta, pero sabes de que no solo te beneficia a ti, sino que vas a impactar. Entonces, cuando tu propósito llega a ese nivel, o sea, estás pleno. Estás completo. Lo que hablábamos fuera de cámaras de que, o sea, no esperas, no lo haces porque estás esperando recibir una recompensa, sino que dices, ok, yo lo hago porque, pues no sé, porque quiero hacerlo, necesito hacerlo, ¿no? Pero fíjate, Andy, que eso da hasta un poco de miedo porque... o sea, cuando haces eso que amas y tal vez eso no te da de comer, o sea, no te pone dinero en la bolsa, ¿no? Al contrario, quizás te saca dinero. Te saca dinero. Fíjate que mi hija dice algo muy importante, tú no vas a ser millonaria nunca porque siempre regalas las cosas, ¿no? Y entonces digo yo no quiero ser millonaria, yo quiero tener lo suficiente para poder vivir y para poder compartir también. Porque cuando tú compartís, yo creo que no hay mejor forma de ser millonario o de tener esa satisfacción, ¿verdad? De poder... generar una sonrisa, de poder hacer que alguien se levante de un lugar, de que una familia te diga, imagínate, hay tantas emociones en la vida que a medida que las he ido haciendo, pues me he dado cuenta que se disfrutan más que cualquier cosa. Tener la oportunidad de que alguien te diga en la calle, señor, me recuerdo cuando me fue a dejar hasta no sé dónde una silla, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí se me olvidó quién era, imagínate. Entonces, en la mente de la gente que tú apoyas, jamás vas a pasar desapercibido. A mí se me olvidó a quién apoyé, pero a esa persona no se le olvida nunca, nunca, nunca. Entonces, pasa de que tú te desgastas económicamente en el proceso, sí es cierto, te quedas sin plata, porque llega un momento en que decís, no, si es esto o lo que alguien necesita. Y optas por lo que alguien necesita y te quedas tú limitado, ¿verdad? Pero aquí es donde Dios actúa. Y te lo dice claramente la Biblia, ¿verdad? De que si tú ayudas a uno de los pequeños, o sea, Dios te va a dar a ti toda la vida. Y lo hemos visto literalmente, te digo, en mi casa, o sea, aquí en mi casa, nunca falta porque siempre tenemos la bendición de Dios. Entonces he querido implementarlo en toda mi familia, en mi hija. Mi abuela también fue como yo, fíjate. Mi abuela era de las personas que alguien necesitaba y ella estaba ahí para esta persona. Yo recuerdo que, abuela, ¿por qué lo regala? ¿Por qué va a regalar tal cosa? Yo de niña. Y me decía, porque ellos lo necesitan, tú tenés. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasaría si tú estuvieras allá, verdad? Entonces, yo creo de que es una enseñanza de vida para nuestros hijos. Debemos de enseñarles también eso. Yo creía que mi hija, porque tiene un carácter fuerte, no iba a tener esa empatía social también. Y en realidad, pues yo creo que todo se siembra en la vida y los valores, ¿verdad? Claro. Van de generación en generación. Entonces tenemos que seguir trabajando con los valores, con lo que en realidad
garantiza que tú estés bien y que tengas la oportunidad de tener plenitud, porque lo demás no tiene plenitud. O sea, no puedes gozar, si tienes plata, si tienes esto, si tienes lo otro, pues te garantiza una vida, ¿verdad? Más o menos, pero nunca te va a garantizar la satisfacción de poder sentirte pleno. Yo creo que todo se define en la parte de servir. De servir. O sea, no importa lo que hagas. Por ejemplo, ahorita los muchachos están grabándonos ahí, pero literalmente somos personas las que estamos aquí, ¿no? Entonces están como que haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona. Y creo que eso al final pues da una satisfacción, ¿va? Sí. Yo creo que es eso. Entonces el consejo es siempre, no importa dónde estés, sirve. O sea, siempre van a haber personas a tu alrededor. Y si tú les sirves con amor desde el lugar donde estés, pues ese es el cumplimiento de tu propósito. Y yo siempre he dicho, si no te sientes bien en ese lugar donde estás, ya sea un trabajo, lo que sea, vete, o sea, busca otra cosa a modo de que te sientas bien, va. Fíjate que aquí vos dijiste eso de renuncia. Yo de niña hacía a mis Barbies, ¿verdad? No tenía muñecas bebés, sino que eran Barbies las que yo tenía. Entonces yo les hacía ropa, de todo tipo de ropa, de todos lo que encontrara de tela, yo se los hacía. Entonces mi mamá dijo, ella va a ser modista, ¿va? O va a ser algún tipo de diseñadora de modas o algo así. Entonces me gradué a los 17 años y me mandaron a recibir un curso a las monjas. Entonces inicio a las monjas y luego recibí uno aquí en la colonia, ¿verdad? Y luego inicio haciendo ropa y decía, esto no es lo mío, a mí no me gusta esto. Entonces llegó un momento que dije, no, a mí no me gusta esto, ¿verdad? Y No todos, lo pero quiero. pero si es lo que te gustaba, ¿verdad? De niña, que no sé qué, no es mi propósito, no me gusta. Entonces había otro, y fíjate que esa es la parte técnica, ¿verdad? De los dones que Dios te pone. Yo siempre llevaba a la escuela maquillajes. Yo tenía 10 años y llevaba maquillaje, y a ver dónde lo sacaba, de mi mamá se lo quitaba. Entonces llevaba maquillaje, llevaba peines, llevaba cosas, y siempre iba a peinar a mis amigas. Habían actividades en los barrios y también yo hacía eso, ¿verdad? Entonces llega la oportunidad, en un momento tenía como 20 años y pues en un empleo que estaba ya no se dio, ¿verdad? Y digo, es la oportunidad de un hobby y me voy a estudiar belleza. Okay. Entonces fíjate que entro a este espacio y comienzo a ver la oportunidad para las mujeres. Yo entré y te digo literalmente vi la posibilidad de que una mujer pudiera emprender algo a partir de esto, ¿verdad? Y empecé a tomarlo, primero para mí, porque a mí me encanta todo el tiempo andar maquillada, el peinado y no sé qué, ¿verdad? Y yo creo que todas las mujeres somos así. Sí. Pero los dones Dios te los multiplica. Un gatito. Viene Dios y cuando tú agarras los dones y los multiplicas, o sea, los multiplicas, Él te los triplica. Entonces, los dones también son algo que tienes que aprender a trabajar y a compartir principalmente. Importantísimo. Claro. Pues Leondi, pues yo, ¿qué le digo? Me he disfrutado esta plática como no tiene idea. Sí. Sí, muchísimas gracias pues por recibirme aquí en su casa, con su familia. Compartimos un cafecito. Los muchachos ahí están todavía. También. Bueno, ellos no toman cafecito. Hoy andan sanos. Hoy andan sanos. Sí. Después del vinito. Sí, después del vinito. Pues yo agradecido, la verdad. Gracias, no había tenido la oportunidad tal vez como de conocerla así, que nos platicara. Solo de cantar juntos. Sí, de cantar juntos, claro. Sí, disfrutamos ese viaje, ¿sabes? ¿No? Un viaje muy bonito. Sí, pues gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues desearle lo mejor en todos los proyectos que se proponga, lo que esté haciendo y pues felicitarla por ese don de servicio. O sea, gracias, si tiene ese don, ese talento que Dios le ha regalado, pues dale a explotarlo con todo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es bien importante, ¿verdad? Poder conocer en realidad tu fortaleza. O sea, debilidades también, ¿verdad? Porque, o sea, no todo es fortaleza, ¿verdad? Hay debilidades, pero creo que si hay una fortaleza y ya la descubriste, tenés que proyectarla, ¿verdad? Tenés que trabajar fuerte para que de esta proyección pues venga mucha más gente involucrada, ¿verdad? Claro. Y venga fortaleciendo también esa parte
del servicio para otras personas. Ok, pues ahí está la cámara para que les dé Para un mensajito. un mensajito para todas las mujeres. Sí, pues yo creo de que no únicamente para las mujeres, sino también para todo tipo de personas que están Claro. en una situación de vulnerabilidad, Ujú. porque yo creo que en algún momento todos somos vulnerables. Somos vulnerables porque no tenemos trabajo en algún momento, estamos desempleados, en algún momento pues por enfermedades. Hay tantas situaciones en la vida que nos dejan vulnerables, ¿verdad? Y que queremos que alguien aparezca y nos diga, yo soy la fortaleza, yo soy la fuerza que tú necesitas. Pero yo creo que esa fortaleza la encontramos primeramente, ¿verdad?, en Dios. Ujú. Segundo, en la familia, que es uno de las fortalezas mayores en tu vida. Y pues lo otro lo encontramos en esa parte de poder servirle a la persona que necesita, a la persona que en ese momento quizás somos esa energía, esa gota de agua, ¿verdad?, que la gente necesita. Debemos aprender que todo lo que tenemos en la vida pues es con un propósito. Quiero cerrar con esta parte que para mí una discapacidad es la capacidad de poder tener más capacidades para apoyar a la gente. Wow, qué buena frase esa. Muchísimas gracias, Londi. Pues aquí estamos, los invitamos para que se suscriban al canal, compartan pues el contenido y pues gracias. Gracias, Milton, a ti por el tiempo y por ese café también Sí. compartido. Ahí estamos. Gracias, chicos.